Bendito y poderoso Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro. En el nombre de mi Señor Jesús, en esta mañana me dirijo, Padre, hasta tu trono de la gracia, humillándome bajo tu poderosa mano y reconociéndote, Señor, como mi Dios, como mi Padre. Asimismo, me presento ante ti, Señor, para pedirte que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, que seas tú, oh Dios, hablando a través de mis labios. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Te doy muchas gracias porque me diste este mensaje para compartirlo en esta mañana. Te pido, Padre Santo, que abras la mente de todos los que estamos aquí y de aquellos que están a punto de mirar esta predicación, este video y escuchar esta predicación. Abre el entendimiento a ellos también, Padre, para que puedan entender tu palabra, este mensaje. Señor, te pido que tú lo lleves a lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, y que lo lleves a lo más lejos, donde aún no se haya predicado tu palabra. A todos aquellos países de habla hispana, Señor, llévalo, Padre. Allá aquellas personas en España que me han pedido solicitud de amistad, Padre, te pido que también obres en sus vidas, Señor. Allá en Argentina, en Colombia, en aquellos países, Padre, que están atentos, esperando mensajes, a todo México, Señor. Y aquí mismo en este país, Padre, me pongo en tus manos. Úngeme, Señor, y habla. Padre, para gloria de tu nombre, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 1 de noviembre, para que nos gocemos. El título de este mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo es este: Dios quiere hacer un pacto contigo. Ese es el título del mensaje, porque literalmente Dios quiere hacer un pacto contigo. Nosotros, los que hemos escudriñado la palabra de Dios, sabemos que Dios es un Dios de pactos, que a Dios le gusta hacer pactos con el hombre. Lo que sí se molesta, se irrita cuando el hombre no cumple el pacto que hace su Dios con él. Nosotros vamos a ver en la Escritura esos pactos que Dios hizo y que a hoy quiere hacer un pacto contigo también. Vamos a empezar en el libro de Génesis, capítulo 15, y es donde Dios hace el primer pacto con Abraham. Abraham fue el hombre con el que hizo ese pacto. También había hecho un pacto con Noé, cuando le dio las ordenanzas de construir esa arca, de meter esos animales. Noé atendió al pacto que Dios quiso hacer con él y se salvó. Abraham, que era ya viejo, su mujer estéril, Dios miró su corazón y lo llamó e hizo un pacto con él. Le prometió darle un hijo. Y eso es lo que nos narra aquí el capítulo 15 de Génesis,
cuando Dios le promete a Abraham ese hijo. Dice, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía ave de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veían un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ok, aquí en esta lectura que tuvimos, estamos viendo cómo Dios a Abraham ya lo había llamado de donde estaba él, con su familia, con sus hermanos, su padre. Ya lo había llamado cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Abraham le creyó a Dios y se fue. Se fue. Y a Dios le agradó eso. Y como Dios conocía el corazón de Abraham, sabía sus necesidades también, sabía que él ya era viejo, su mujer era estéril y que no tenía familia. Y allí Dios hizo un pacto con él, de que le iba a dar un hijo. Pero miren esto, esto es bien interesante. Cuando Dios hace un pacto, Él pone las reglas y nosotros debemos solamente de obedecerlas, no cuestionarlas.
Cuando nosotros cuestionamos es cuando a Dios no le agrada eso. Porque recordemos que a Dios es por fe que creemos en Él. Y siempre ha sido por fe desde el inicio de la creación del hombre. Es por fe, creerle a Dios. A Abraham, cuando llegó el tiempo que Dios hizo el pacto con Abraham, a lo que leímos aquí, que le prometió que le iba a dar un hijo, que no iba a heredar ese Damaseno, o sea, de Damasco, que no iba a heredar ningún criado a él, sino que su propio hijo. Entonces dice, lo sacó, dice que cuando le hizo esa promesa, lo sacó afuera y le hizo que viera las estrellas. Dice, así será tu multitud, así será tu descendencia. Y en el verso 6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Le creyó. Y ahí le vuelve a repetir en el verso 7, le hace saber quién es él. El que lo había sacado de Ur de los Caldeos, el que le había dicho que saliera. Que le dijo que le iba a dar a esa tierra en heredad. Ahora, el punto es este. Cuando Dios hizo el pacto con él, le dijo que le llevara una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero, también una tórtola y un palomino. Se los llevó. ¿Qué les dijo? Dice que, y tomó él todo esto y lo partió por mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ok, eso era algo que Dios le había pedido a él que debería de hacer, porque eso tenía un símbolo. Siempre Dios, cuando nos pide algo que hagamos, es porque va a simbolizar algo que viene en el futuro. Aquí dice que tomó él las partió por mitad y las tenía una frente a la otra. Dice que las aves no las partió. Y descendió aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ese era el trabajo de Abraham. ¿Qué cosa quería decir con esto a nosotros? Que él partió por mitad a esos animales. Él tenía que estarlos cuidando, porque esos animales representaban a nosotros. Representaba a nosotros que nosotros íbamos a ser partidos por el pecado y la maldad. Pero que nosotros, incluso habla ahí de las aves y de los palominos. Dice que esos no los partió. ¿Por qué no los partió? Porque eran muy pequeños. Eran muy pequeños. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños entran derechito al reino de Dios. En otro pasaje los menciona pequeños. Y todo lo que le hagan a uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Entonces vemos aquí que las que habían sido partidos por mitad representa aquel personaje, aquella persona que ya es consciente del pecado y la maldad que hay en su mente y en su corazón. Y era necesario que fueran partidos, dice, y por el pecado, pero dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña se refiere
a aquellos demonios. Aquellos demonios que vienen junto con Satanás para destruirte, para devorarte. Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esas representan esas aves de rapiña. Dice, mas a la caída del sol, Abraham los ahuyentaba. Ahora, ¿qué nos quiere decir con esto? Que Abraham los ahuyentaba. ¿A cómo se le conoce a Abraham en la Escritura? ¿Cómo se le reconoce? El padre de la fe. ¿Qué quiere decir? Que las aves de rapiña representan los demonios, representa al diablo, y que Abraham, que representa al padre de la fe, por tu fe los vas a ahuyentar a esos demonios, a ese diablo. También Santiago lo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo irá de ustedes. Ahí vemos entonces que esta lectura tan sencilla que miramos aquí tiene un mensaje profundo para nosotros. Yo es la primera vez que miro esto. Abraham las ahuyentaba porque las vas a ahuyentar. ¿Qué dice la palabra a nosotros? Que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿Cómo vas a poder vencer esas aves de rapiña que nomás están descendiendo para destruirte? Ahuyentándolas. Cuando tú te sometes a Dios. Cuando tú vives por fe, cuando lo crees por fe. Por eso es que está Abraham, que es el padre de la fe. Abraham las ahuyentaba. Con tu fe los vas a ahuyentar. Con tu obediencia a Dios, el diablo va a huir de ti cuando le resistas. Pero mira, algo bien importante en el verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, recordemos que cayó la noche y Abraham se durmió. Y dice que en el sueño, ¿qué fue lo que entró? Cuando en el verso 12 dice que a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham y le vino ese temor de una gran oscuridad y cayó sobre él. O sea, dudó, tuvo miedo, tuvo temor, se durmió. Ese es el peor error que puede cometer el cristiano: dudar, tener temor, no creer a Dios, la falta de fe. Abraham, ahí vemos cómo le sobrevino esa oscuridad y cayó sobre él gran oscuridad y gran temor. Eso fue en la noche. Y por esa consecuencia fue que le trajo maldición a toda su descendencia. Antes le había dicho que iban a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, perdón.
que iba a ser la multitud, toda su gente. Y aquí le dice, luego enseguida le acababa de dar esa promesa. Pero ¿por qué fue que vino esto? Porque Adán cuestionó a Dios. Porque Abraham cuestionó a Dios. ¿En qué conoceré? O sea, ¿pero cómo? Es dudando. Cuando le dice él esa pregunta en el verso 8. ¿En qué conoceré que la he de heredar? O sea, dudaba. Acá le dijo que partiera esos animales. Le estaba mostrando cómo es que la iba a heredar. Pero se durmió. Y por haberse dormido es que le llegó la maldición a su descendencia. Porque Abraham dudó y se durmió. Y le vino ese temor y esa gran oscuridad, dice, que cayó sobre él. Entonces aquí, eso fue en la noche. El verso 17 dice, y sucedió que puesto el sol, o sea, ya cuando había amanecido, y dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido se veía un horno, perdón, o sea, era cuando él se durmió, ya que ya no había sol, estaba oscuro. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué representa eso? ¿Qué nos quiere decir? Que cuando ya era de noche, dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué dice la Escritura respecto al horno y respecto a esa antorcha? O sea, parada, ¿no? Nos habla respecto a lo que Jesús dijo, que si tu ojo te es ocasión de caer, tu brazo, dice que te lo cortes, lo saques. Que preferible es que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al horno de fuego. Al horno de fuego. ¿Qué cosa está diciendo entonces aquí? Abraham estaba viendo lo que iba a repercutir en nosotros en este tiempo, en el periodo de la gracia. De ese horno de fuego. Y dice que y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Oigan, los animales divididos. ¿Cuál era la antorcha? Esos son los dardos de fuego que lanza el diablo a tu mente, a tus pensamientos para destruirte. Y eso es lo que estaba hablándonos aquí en el futuro, al Padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ahí vemos que el primer pacto que Dios hizo fue con Abraham. Y aunque fue en cierta forma con duda de parte de Abraham, nos muestra ahí lo que iba a suceder. Y ahorita en este tiempo nosotros vimos que sucedió. Porque cuánto no sufrieron las 12 tribus cuando estuvieron en Egipto, esclavos por 400 años, que tuvo que ir para sacarlos allá y abrir ese mar, ¿verdad? A Moisés fue el siervo que Dios escogió para que fuera a liberarlos.
Entonces Dios no cambió su pacto, porque Dios es fiel. Simplemente que cuando de parte de la otra parte con la cual hace Dios el pacto, si hay incredulidad, si no hay obediencia al pacto, a las cláusulas, a los estatutos que Él pone, entonces simplemente trae graves consecuencias. Vamos a ver aquí en Génesis, ahí mismo, capítulo 17, y aquí vemos cómo Dios confirma el pacto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto está contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se le llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Oigan, y estará mi pacto ¿en dónde? En vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham. Vamos a hablar un poco acerca de esto, hasta el verso 14. Aquí lo que está hablando Dios a Abraham, que el pacto que había hecho con él, que le había dicho que iba a hacer un pacto primeramente cuando le prometió de su hijo, cuando le prometió que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Aquí empieza a cumplirse el pacto. Aquí le dice que ese pacto iba a estar con él para siempre, que le iba a dar la tierra por descendencia, por heredad. Dice, ustedes guardarán mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Y miren lo importante que es esto, en el verso 10. Este es mi pacto, que guardarán entre mí y ustedes y mi descendencia y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Ese era el pacto. Que iba a ser circuncidado todo varón de ellos. Dice, circuncidarán pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y ustedes. ¿Cuál era la señal del pacto? Que tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque el hombre al circuncidarse
de su prepucio era con el propósito de que no hubiera suciedad, que no hubiera nada que contaminara al hombre. Tenía que andar siempre limpio. Ese era el pacto que quería que hiciera, que circuncidara su prepucio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque en el verso 14 dice que el varón que no se circuncide, esa persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Para nosotros, esa circuncisión era la señal del pacto, y dice que ese pacto iba a estar con ellos. Y dice en el verso 13, al finalizar el 13, dice, y estará mi pacto con su carne por pacto perpetuo. Estará mi pacto con su carne. Sí, porque en el antiguo pacto, en el pacto que estaba haciendo aquí, era de que tenía que circuncidársele al miembro del hombre, esa parte de la piel, donde le hace que se acumulen ahí bacterias, se acumulen suciedades. Entonces Dios no quería eso, Dios los quería limpios. Y al cortarles eso, ese era ya el pacto, esa era la marca, esa era la señal. Y que iba a estar ese pacto iba a estar con ellos en su carne para siempre. Y a nosotros, ya en el nuevo pacto, acá estaba hablando de lo que iba a suceder con nosotros, lo mismo. Nada más que en aquel tiempo era el prepucio que se circuncidaban, pero ahora es el corazón de nosotros, es el que se circuncida. Y eso lo hace Cristo Jesús cuando Él entra en nuestro corazón. Nos circuncida. Y ese es el pacto que está en nuestra carne para siempre. Y como ese pacto que está en esa carne para siempre, ya no va a despedir ese olor, ya no va a acumular mal hedor, porque ya está el pacto de Dios ahí, fue circuncidado. Igualmente, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, cuando verdaderamente el Espíritu de Cristo ha entrado al corazón del hombre, lo primero que hace, lo circuncida. O sea, corta, arranca, desarraiga todo ese pecado, toda esa podredumbre, toda esa pestilencia que es el pecado, y lo lanza fuera. Un pasaje dice que lo lanza a lo profundo de la mar y nunca más se acuerdan de nuestros pecados. Y Él queda con nosotros para siempre. Acá les dijo bien claro, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir permanente, por siempre. Entonces, dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. O sea que ya no hay lugar, ya está circuncidado el corazón del hombre, ya no hay lugar para el pecado, para esa pestilencia. Y ese es el pacto que está con nosotros perpetuamente. Verso 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no será llamará Sarai más, Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos y la bendeciré. Te daré hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti.
respondió Dios. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Y Abraham era de edad 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí vemos entonces cómo Dios cumplió. Abraham cumplió el pacto que había hecho con Dios, y circuncidó, se cumplió. Ahora, ahí en Levíticos, no lo vamos a leer, solamente para que aquellos que lo están leyendo, hay mucha lectura, pero a lo que he mostrado ahorita yo creo que ya lo hemos entendido bastante claro. Ahí en Levíticos, aquellos que quieran seguir adentrándose más a esto, capítulo 26, versos del 14 al 46. Ahí pueden seguir leyendo lo que pasa, porque después Abraham cumplió su pacto, pero no así su descendencia. Violaron el pacto que Dios había hecho. Y como consecuencia, ahí lo pueden leer, qué es lo que va a pasar con ellos, o lo que iba a pasar con ellos, de hecho ya pasó. ¿Por qué? Por violar el pacto de Dios. De modo que cuando tú haces un pacto con Dios y lo violas, déjame decirte que vas a pagar muy graves consecuencias. Y esto es lo que pasó al pueblo de Dios. Por último, en este punto, vamos a leer donde dice Isaías, Dios dándoles una oportunidad todavía. En Isaías lo dice bien claro, Dios en su misericordia hablándoles. Les dice Isaías capítulo 1 versos del 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no la puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de vuestra obra de vuestra obra de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano.
amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Así, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Y si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí Dios, por medio del profeta Isaías, estaba dándole una oportunidad al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había corrompido, así como hoy en día todos los gentiles que no éramos judíos vivíamos corrompidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo llegó, Cristo vino a hacer un pacto con nosotros. Pero aquellos que no quieren obedecer el pacto, aquellos que escuchan pero que rehúsan, el Señor les hace esta invitación. Porque va a haber el tiempo en que ellos van a orar y no van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque Dios está harto, dice, de todos sus sacrificios falsos, de todas aquellas ofrendas que hacen, pero vanas. Así como a Caín, su ofrenda vana, de mala gana y no lo mejor para Dios. Y así se vive en este tiempo. Entonces, aquí Dios estaba haciendo la invitación a todo aquel pueblo para que dejaran de hacer lo malo, se volvieran a Dios, que se limpiaran, dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras y de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Esa es la invitación que Dios te hace a ti, amigo, que todavía no conoces de Dios. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere que dejes de hacer lo malo. Y aquí te traigo la respuesta para eso. ¿Cómo puedes hacerlo? Porque dice en el verso 19, si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres dejar de andar mendigando, preocupándote porque no tienes trabajo, porque no tienes que comer? El día que tú llegues a ser hijo de Dios, que aceptes el pacto que Dios quiere hacer contigo, entonces no te faltará nada. Comerás del bien de la tierra, dice aquí. Pero si no quieren y son rebeldes, como lo has sido quizás tú muchas veces, ¿cuántas veces no te han hablado de la palabra y lo has rechazado? Quizás te han hablado de otras sectas religiosas invitándote a su religión. Pero déjame decirte que aún con palos chuecos, Dios da buenos golpes. Yo cuando empecé a leer la Biblia, empecé con los testigos de Jehová. Empecé siendo católico por imposición, porque el catolicismo fue impuesto. Después por tradición, porque esa es la tradición que nos dejan nuestros padres. Fui testigo de Jehová 18 meses. Leí la Biblia 3 veces en 9 meses. Un poquito, cerca de 10 meses. Cosa que es raro el testigo de Jehová que haya leído siquiera una vez toda su Biblia. Y por eso le hierran, porque ignoran las escrituras. Entonces, aquí, si no quieres atender al llamado que Dios te hace, entonces van a andar sufriendo. Pero si quieres ser bendecido, acepta el pacto, sé obediente, atiende a este llamado y vas a llegar a ser hijo de Dios. Y como hijo, dice el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos les dará todo lo que necesiten. Ese es el llamado que nos hace Dios a todos aquellos. Ahora, vamos a ver que Dios ya sabía lo que su pueblo iba a hacer. Entonces Dios preparó desde antes otro nuevo pacto. Porque el pacto que hizo con sus
con Abraham y con toda su descendencia, lo invalidaron. Vamos a ver qué nos dice allá en Jeremías capítulo 31. Ahí adelantito de Isaías está Jeremías, capítulo 31. Y vamos a leer del 27 al 34. Jeremías capítulo 31, versos del 27 al 34. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Oigan, qué tremendo. Cuando Dios me mostró esto, yo me gocé. Me dio risa y me gocé porque pude entenderlo. Mira, aquí está hablando Dios por medio del profeta Jeremías. Dice que vienen días, dice Dios, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Oigan, recordemos que Israel representa al pueblo de Dios. Judá, aunque es uno de los 12 hijos de Jacob, Judá representa al pueblo gentil, representa al pueblo cristiano. Judá, porque Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Se le conoce como el león de la tribu de Judá a Jesús. Pero aquí lo que me impactó esto es que dice que iba a sembrar la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Sembrar, ¿qué quiere decir sembrar? Que iba a enterrar, a incrustar. Iba a sembrar en la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué iba a sembrar? Simiente de hombre y simiente de animal. ¿Sabes a qué se refiere esto? ¿Cómo se le conoce a Jesucristo? Uno de las formas como se le conoce, de los atributos que le conoce a Jesús, es como el Hijo del Hombre. A Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo se le conoce al ser humano? Vamos a leerlo, aquí está, para que no digan que yo lo estoy inventando. Vamos a leer qué dice 1 Corintios capítulo 15, y ahí vamos a entender el mensaje. 1 Corintios capítulo 15, versos del 42 al 49. Dice así la palabra del Señor. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosa está diciendo entonces allá cuando dice Dios que iba a sembrar? Que iba a sembrar en Israel y iba a sembrar en Judá. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo precisamente en que iba a haber una mezcla. Iba a haber una mezcla de lo espiritual con lo animal. Y lo animal, cuando habla de animal, se refiere al hombre, al ser humano. Ahorita lo leímos.
Por eso dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y si leemos arribita donde dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, o sea, se fue el primero, ese es el animal. Y luego Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante, que se refiere a Jesús. Él es lo espiritual, Adán es lo animal. Entonces dice acá, en el verso 27, Jeremías 31, 27, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Aquí ya estaba advirtiendo la venida de Jesús, porque Jesús iba a venir como hombre para hacer un nuevo pacto. Y se iba a revolver con lo animal. No, dice la escritura que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, ese verbo que era espíritu, que era Dios mismo también, se vino a hacer carne. Se metió en María para tomar cuerpo de carne. María era humana, era carne, era pecadora. Quizás diga, oye hermano, está blasfemando, dirán los católicos, está blasfemando, María no era pecadora. Pues si María fuera pecadora, entonces Jesús no hubiera venido. Porque la palabra de Dios dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. No hay justo ni aún uno, que todos a una se habían corrompido. Entonces, María, una mujer justa, una mujer temerosa de Dios, pero también en sus pecados, porque todos pecamos. Aquellos grandes siervos de Dios pecaron también. Entonces, la carne, María en carne, era lo animal, lo que está hablando acá. Y en lo espiritual que era Jesús, que venía a sembrarse, o sea, a mezclarse en la carne, era para hacer el nuevo pacto. Ahí lo pudimos entender. Fue algo profundo y algo difícil para mí de entender. Entonces vemos aquí que eso es lo que Dios quería hacer. Vamos a seguir. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí estamos viendo ya el nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí va, ya les expliqué a qué se refiere. A los cristianos y a los judíos. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, ellos invalidaron el pacto por no obedecerlo. Y como fue invalidado, Dios tuvo que hacer otro nuevo pacto. Y aquí lo dice, miren. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, Bueno, aquí estamos viendo lo que está hablando el profeta Jeremías.
que Dios iba a hacer un pacto. El pacto que iba a hacer, estaba hablando en futuro. Dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. En el primer pacto, Dios dio la ley escrita en piedras a Moisés. Pero en este nuevo pacto, dice que Dios les iba a dar en su mente, les iba a dar la ley, quiere decir que la iban a entender, y luego, y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú tienes en tu mente, entiendes la ley, y en tu corazón, ahí se queda, porque Cristo entra a tu corazón y ahí se queda para siempre. Entonces, esa ley queda escrita en tu corazón por Jesús. Y por esa razón es que el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no es una persona ignorante. Jesús mismo lo dijo en otro pasaje por medio de Juan. Porque no tienen necesidad de que nadie les enseñe, para que nadie los engañe, porque el mismo Espíritu con el cual han sido ungidos, ese les enseñará la verdad y ese les llevará a toda verdad. Eso que dice Juan es lo que estaba diciendo Jeremías. Aquí en esta escritura, donde dice que Dios iba a escribir la ley, la iba a poner en la mente y la iba a escribir en el corazón, y que ninguno más iba a enseñar a su hermano, conoce a Dios, porque la ley la tiene en su corazón. Entonces, ¿por qué hay tanta ignorancia? ¿Por qué hay tanta apatía a las cosas del Señor? Y se dicen cristianos que viven con 2, 3 mujeres. Estaba hablando con un hermano allá en Chiapas, de unos hermanos indígenas, que quieren que yo vaya. No Rómulo, esos no, mis respetos, esos son siervos de Dios. Son otros que apenas conocí hace un año. Conocí a este pastor, pero él me habló de muchas comunidades indígenas ahí, y que les habló porque quieren escuchar la palabra. Y comentaba esto apenas hace un par de semanas, donde me decía que había uno de ellos que conocía el lugar donde estaba Rómulo, por aquellos lados, y pues hable con él para que me lleven. Y entonces ahí platicando ya me sale que él tenía 2 mujeres. Le dije a él, ¿cómo que tiene 2 mujeres? Y es su hermano, le dije al pastor. Dice, sí hermano, dice, es que aquí la tradición de ellos es que pueden tener 2 mujeres, o 3 las que puedan tener. Le dije, ¿y así se dicen cristianos? ¿Qué evangelio les están predicando? No, hermano, es que aquí la tradición, dice, ellos ponen primero su tradición por arriba del evangelio. Y dije, pues apártese de ellos, porque ellos no tienen de cristiano solamente el nombre, porque esos no son cristianos. Cuando pones primero tu tradición, así como ese indígena, tú no puedes entrar al reino de Dios, porque no puedes cumplir el pacto. Porque el pacto que está haciendo, el que dice Jeremías que iba a hacer, era que iba a poner, el nuevo pacto iba a poner la ley en la mente, y en el corazón la iba a escribir. Y por eso es que el verdadero cristiano no es un neófito, no es un ignorante en cuanto a la palabra, porque el Espíritu es el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Y ese es el pacto que Dios quiere hacer contigo hoy. Por eso el título de este día, Dios quiere hacer un pacto contigo. Y el pacto es precisamente que Jesús quiere entrar en ti. Porque Jesús, vamos a leer lo que nos dice en Mateo 26. Mateo 26. Ahí nos habla ya del pacto que iba a hacer, como dijo Dios por medio de Jeremías. Y este es el pacto que haré. Estaba hablando en futuro. Y aquí es donde se está cumpliendo.
Ahí, por ejemplo, en Jeremías, en Mateo 26, 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman esto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque este es mi pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué cosa está diciendo ahí Jesús? Que Él, la carne y su sangre son el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Jesús es el nuevo pacto. Es lo que nos está diciendo ahí. Él mismo lo dice, ¿verdad? Porque dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 11, versos 25 al 28. Romanos 11, y vamos a leer 25 al 28. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí está hablando del 25 al 27 y el 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí está hablando específicamente de los judíos, que los judíos que no aceptaron a Jesús y que hasta en este momento, hasta esta fecha, no lo aceptan, ellos van a tener que pasar la gran tribulación. Y aquí habla que vendrá de Sión, o sea, del cielo, porque allá está el monte Sión, así se le reconoce. Vendrá de Sión el libertador, o sea, los va a libertar, porque ellos todavía están en esclavitud de sus pecados, son esclavos del pecado. Y aquí dice: vendrán de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Oigan, iba a apartar de Jacob la impiedad, o sea, refiriéndose a las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Y dice: cuando yo quite sus pecados. Y aquí nos advierte, fíjense, que los judíos con los cristianos son enemigos, porque los judíos no creyeron en Jesús y los cristianos sí. Aquí lo dice en el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. O sea, el evangelio nos ha hecho enemigos con ellos. El evangelio nos ha hecho enemigos con ellos. ¿Y qué dice Pablo cuando andaba predicando el evangelio? Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Pero dice que por cuanto al evangelio, así que en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, ellos son amados por sus padres, por la promesa que hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por estas razones que ellos están bien. Pero ahora, con último, vamos a ver lo que nos dice, con último, en Hebreos, capítulo 12. Y con eso terminamos. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 12. Dice así:
Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí el escritor a los Hebreos nos habla acerca de aquellos que rechazan, que escuchan la invitación al arrepentimiento, a que acepten ese nuevo pacto que es Jesús, el nuevo pacto. Así como invitó también al pueblo judío por medio del profeta Isaías, cuando les decía: vengan a mí y estemos a cuentas, que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí les dice: si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra, pero si no, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí también nos dice lo mismo el escritor a los Hebreos, que nosotros no vamos a poder escapar si nosotros desecharemos ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Es para mí un placer, un privilegio haber compartido con ustedes este mensaje. Dios quiere hacer un pacto contigo, allá que me estás oyendo, que me estás mirando. Dios quiere perdonar tus pecados, quiere sacarte de la esclavitud del pecado, quiere hacerte libre, quiere que seas renovado, que entres al pacto, al nuevo pacto, que es el sacrificio y la sangre de Cristo. Esa es mi corazón, que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, que quieras contactarte,
con gusto. Mi teléfono es área 210-557-8277. Llámame, manda texto, WhatsApp, como sea, y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.